La abuela descubre el secreto terrible del líder y su nuera no podrá creerlo jamás. Era una tarde tranquila cuando doña Emilia decidió limpiar el viejo ático de su casa ancestral. El polvo flotaba en el aire y cada caja que movía parecía susurrar secretos olvidados. El ambiente estaba cargado, como si los recuerdos de su difunto esposo, don Ramón, la estuvieran observando. Él había sido vecino y amigo de don Julián, el carismático líder del pueblo, al que todos admiraban. Sin embargo, pronto su tranquilidad se vería rota por una inquietante revelación. Mientras removía objetos de su infancia, su mano tocó algo duro. Al sacar un diario desgastado, se le aceleró el pulso. Las páginas estaban amarillentas y llenas de garabatos. Curiosa, empezó a leer. Y los ojos se le fueron abriendo cada vez más. Historias de sucesos trágicos en el pueblo comenzaron a asomar. Desapariciones de ganado, incendios inexplicables y, lo más inquietante, menciones de un misterioso negocio de tierras. Y en cada entrada, el nombre de don Julián aparecía como un hilo rojo de complicidad. Justo en ese momento, su nuera Claudia entró con la energía de siempre, sonriendo al hablar de los planes de don Julián para la próxima fiesta del pueblo. Su admiración era palpable y la abuela sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía Claudia tener fe ciega en un hombre que tal vez había sido responsable de tanto dolor? Emilia, agachando la cabeza, ocultó el diario. La lealtad familiar y la necesidad de la verdad chocarían como dos colas furiosas. Claudia, ajena a la tormenta en la mente de Emilia, comenzó a hablar de los buenos actos de don Julián, su dedicación a la comunidad, su desparpajo al ayudar a los más necesitados. No entiendo cómo hay quienes dudan de su integridad, decía, mientras Emilia apretaba los dientes. ¿De verdad Claudia no podía ver lo que ella empezaba a vislumbrar? Esa noche, mientras los murmullos del pueblo se mezclaban con el viento en las polvorientas calles, un extraño visitante llegó al lugar. Su apariencia desaliñada y sus ojos furtivos resonaban como una mala noticia en el aire. Sin previo aviso, empezó a hablar de corrupción, de tratos oscuros. Don Julián no es quien parece, susurró, dejando caer su información como piedras en un lago. Las palabras flotaban, creando ondas en la mente de Emilia. Algo dentro de ella se encendió y sabía que debía actuar. Pero, ¿y si eso significaba romper el delicado vínculo con su nuera? Claudia escuchaba cada palabra con incredulidad. La atmósfera se volvió espesa y la tensión se palpaba. Emilia se encontraba en un dilema. ¿Debería revelar lo que sabía? ¿Desatar el caos en su familia y el pueblo entero? ¿O callar y proteger la paz familiar? La incertidumbre se cernía sobre ella como un peso opresor, y en un instante Emilia se dio cuenta de algo aterrador. El secreto que guardaba don Julián podría sacudir las bases del pueblo. La confianza se estaba rompiendo y la pregunta palpitaba en el aire. ¿Qué verdad oculta realmente don Julián? ¿Y cómo afectará eso la unión entre Emilia y Claudia? Ambas se encontraban en un precipicio emocional, sin saber si el pueblo jamás podría ser el mismo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí,
deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras la tensión flotaba en el aire, Emilia sintió una punzada en el estómago. La revelación de aquel extraño visitante resonaba en su mente, mientras Claudia empezaba a dudar. Las palabras del desconocido hacían eco en la cabeza de Emilia. Don Julián no es quien parece. Pero antes de que pudiera articular un pensamiento claro, un grito desgarrador rompió la noche. Ambas se volvieron hacia la puerta. Un vecino, pálido como un fantasma, apareció en el umbral. Su aliento entrecortado hacía que las palabras se deslizasen como un susurro. La casa de don Julián se incendia. Están viendo las llamas desde la plaza. Un golpe helado recorrió el cuerpo de Emilia. ¿Qué significaba eso? La imagen de su antiguo amigo en llamas era perturbadora, pero una idea inquietante empezó a cruzar su mente. ¿Qué pasa si... y si todo esto está conectado? Murmuró Emilia, casi sin darse cuenta. Claudia la miró, los ojos grandes, llenos de una mezcla de temor y curiosidad. Se levantó de un salto y salió corriendo, tirando de Emilia tras ella. La plaza estaba llena de gente, murmullos, gritos. La atmósfera era de caos controlado, pero la luz del fuego pintaba sombras danzantes en las caras de los aldeanos. Cuando llegaron, el fuego estaba engullendo la parte trasera de la vivienda de don Julián. Los hombres del pueblo se esforzaban por extinguir las llamas con cubos de agua, pero era evidente que el fuego era demasiado voraz. La desesperación se podía cortar con un cuchillo. Claudia, desorientada, preguntó a gritos por su amado líder. Emilia, no obstante, sentía que el corazón le palpitaba con furia. El fuego iluminó el rostro de todos, reflejando el pánico, la confusión y en el fondo de su ser una especie de satisfacción amarga. De repente, un segundo grito, ahora más alto, hizo temblar a todos. Alguien ha visto a don Julián dentro. Un escalofrío recorrió la columna de Emilia. ¿Qué había dentro de esa casa? ¿Qué secretos olvidados estaban apilados en el fuego junto con su amigo? Las llamas parecían danzar como si supieran lo que ocultaban. A medida que la multitud se agitaba, una figura emergió del lado opuesto de la vivienda. Era una mujer cubierta de cenizas, con marcas de sufrimiento en su rostro. Él sí está en la casa. Él lo hizo. Todo lo que les ha pasado, todo fue su culpa. La voz de la mujer resonó como un trueno. Nadie entendía. El grupo se detuvo, incrédulo. Claudia se volvió hacia Emilia, los ojos llenos de confusión y miedo. ¿Qué significa eso? ¿Quién es ella? Antes de que Emilia pudiera contestar, un estruendo se escuchó a su alrededor. Un pequeño estallido y lo que parecían ser documentos volaron como hojas secas al viento. La mujer corrió hacia el centro de la plaza, luchando por recogerlos. Emilia sintió un impulso irrefrenable y, sin pensarlo, se apresuró hacia ella. Mientras recolectaban los papeles, el latido de su corazón resonaba con furia y ansiedad. Quizás había algo aquí que podía cambiar todo. Los ojos de la mujer encontraron los de Emilia. Él sabe lo que ha hecho, lo que hizo con la tierra,
lo que hizo con todos nosotros. Llamas detrás de ellas iluminaban la plaza, pero ninguna luz se comparaba a la oscuridad que comenzaba a revelarse. Emilia miró los documentos y se dio cuenta. Eran contratos de venta, pero algo no encajaba. Había más allá de comprar y vender. Había nombres escritos que reconocía, nombres de su gente, de su familia. El calor del fuego parecía menos intenso frente a la nueva realidad que se desvelaba. Emilia sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Claudia estaba a su lado, incapaz de creer lo que sucedía. Abuela, ¿qué significa esto? El cielo se oscurecía y la noche prometía más secretos, sin revelar. La conexión con don Julián nunca había estado tan en riesgo. Iban a necesitar valentía para enfrentar lo que estaba por venir. Emilia tomó una respiración profunda. La verdad estaba llama adentro y ahora se sentía atrapada en un torbellino de emociones. Todo a su alrededor parecía desmoronarse. ¿Podrían soportarlo juntos? La tensión en la plaza era palpable. Emilia y Claudia estaban inmersas en un torbellino de emociones. ¿Qué significa esto? Repetía Claudia, su voz temblando de miedo. Las llamas iluminaban la noche, pero era la oscuridad de los secretos de don Julián lo que realmente asustaba a Emilia. Mientras las dos mujeres recogían los documentos, un grito emergió del centro de la multitud. Un hombre, su rostro pálido y sudoroso, se acercó tambaleándose. Él no está solo. No está solo en su culpa. Las palabras se deslizaron a través del aire como un eco ominoso. Emilia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quería decir con eso? La gente comenzó a murmurar. ¿A quién se refiere?, preguntó uno. ¿De qué culpa está hablando? Las miradas se tornaron hacia don Julián, cuya figura era como un campo de batalla en llamas, y la ansiedad creció. El hombre se empujó entre la multitud. Lo saben y han callado. Las voces se elevaban, inquietas, un bombardeo de preguntas y sospechas. Emilia miró a Claudia. Los ojos de su nuera estaban llenos de confusión y miedo, pero también de curiosidad. ¿Qué sabes? ¿De qué hablas? El desconocido sacudió la cabeza, sus manos temblando mientras señalaba hacia el infierno ardiente que una vez fue el hogar de don Julián. La tierra. No solo él, hay otros que han estado en esto, cómplices en la oscuridad. La agitación era como un fuego a punto de explotar. Las llamas, arrogantes, parecían devorar incluso los ecos del debate. Emilia se sintió abrumada. ¿Qué favorito del pueblo habría revelado en sus entrañas? La mujer cubierta de cenizas, a su lado, asintió vehemente. Él no estaba solo. No son solo secretos de tierras, son vidas destruidas. Y de repente, un ruido desgarrador sacudió la plaza. Un fuerte estallido, como si el propio infierno estuviera liberando su furia. Las llamas se elevaron, y un derrumbe resonante interrumpió el murmullo, sacando a todos del trance. Emilia cubrió su rostro, al volar trozos de lo que había sido la casa de don Julián. Cuando el polvo se asentó, el caos se tornó silencio. Entre los escombros, una sombra se movía. «¡Hay alguien!», gritó una mujer, su voz llenándose de terror. Todos se acercaron rápidamente, los corazones latiendo al unísono. Emilia y Claudia fueron empujadas hacia adelante, y cuando la figura salió a la luz, sus corazones se detuvieron por un instante. Era don Julián.
Pero no estaba solo. A su lado, un niño, no mayor de 7 años, sostenía su mano. El mismo niño que había desaparecido meses atrás en el pueblo. La multitud retrocedió, atónita. El aire se volvió gélido. «¡Sáquenlo de aquí! Él también está involucrado», bramó el hombre que había alzado la voz antes. Su furia contenida vació el aire. Claudia miró a Emilia y entonces lo vio. El rostro de don Julián estaba bañado en ceniza, pero sus ojos, esos ojos llenos de carisma, ahora contenían una sombra de algo más. Miedo. Un instante. Una conexión. El niño mirando a su alrededor, con esa mezcla de inocencia y terror. Emilia sintió un nudo en el estómago. ¿Qué era lo que realmente escondía don Julián? Las verdades que había desconocido, las traiciones, los secretos. ¿Podrían estar en su propia familia? Él es inocente, aulló don Julián, su voz quebrándose. Pero Emilia ya no sabía qué creer. La noche se tornaba oscura como la traición que amenazaba a su familia. El niño soltó la mano de don Julián y se quedó mirando a Emilia, sus ojos desbordando angustia. «¿Por qué están todos así?», preguntó con la voz temblorosa. Era el momento. Todo a su alrededor palpitaba en espera. Emilia podría gritar, acusar, pedir respuestas, pero en su interior sentía que algo mucho más oscuro acechaba. Y algo en ella comenzó a crujir. ¿Quién era realmente don Julián? ¿Y qué vínculo había con el niño que de repente su familia nunca podría olvidar? Las llamas se apagaban, pero la verdad apenas comenzaba a arder. Un latido colectivo de confusión y miedo. Claudia, a su lado, no dejaba de mirar a don Julián, sus ojos llenos de preguntas. ¿Por qué está aquí el niño? Emilia no tenía respuestas. Al contrario, su corazón latía con fuerza, como si presintiera que algo sé que iba a estallar. Don Julián, cubierto de cenizas, mantuvo su mirada en el niño, que ahora temblaba visiblemente. «Está a salvo», dijo en voz baja, pero la fragilidad de su voz no convencía a nadie. De repente, el niño rompió en llanto. «No quiero estar aquí», decía, buscando refugio en la figura de don Julián. La escena desgarró el corazón de Emilia. Un niño vulnerable en medio de un caos que no entendía. Alguien en la multitud gritó: «Vamos a llevarlos a un lugar seguro». Pero antes que pudieran avanzar, un estruendo retumbó por toda la plaza. Una explosión repentina retumbó en sus tímpanos. Una de las vigas de la casa de don Julián se derrumbó. El fuego escupió chispas como un dragón enfurecido. Las llamas se elevaron en el aire, y una nube de humo espeso oscureció el cielo, obligando a todos a dar pasos atrás. Emilia, aturdida, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Se dio cuenta, con horror, que lo que había empezado como un fuego incontrolable, ahora podía convertirse en una trampa mortal. La ansiedad se disparó. «¡Salgamos de aquí!», gritó. Pero Claudia no se movió. Estaba paralizada, como si hubiera visto un fantasma. «¡Claudia!», Emilia la llamó, pero la joven seguía mirando a don Julián. En ese momento, la mujer cubierta de cenizas se acercó a ellos y con voz amarga dijo: «Él no es quien dice ser. Él es responsable de todo». Las palabras de la desconocida pesaban como plomo. Emilia sentía que el aire ya no entraba bien a sus pulmones. «¿Qué está pasando?», murmuró,
sintiendo como si el mundo a su alrededor se desmoronara. Don Julián, en un intento de mantener su imagen de líder, dijo: «Todo esto es un malentendido». «El niño no es tuyo», interrumpió la mujer. La plaza quedó en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los ojos se fijaron en don Julián, preguntándose si lo que la mujer decía era cierto. El rostro de don Julián palideció. «¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes decir eso?», preguntó, la voz temblando. La multitud murmuraba. Las miradas de desconfianza se multiplicaban como una plaga. «No es un malentendido. Ese niño fue robado», continuó la mujer. «Yo lo vi en el mercado. He estado buscando a su madre. Él no es tu hijo, don Julián». Las palabras sonaron como un disparo en la noche. El rostro de Claudia se convirtió en una máscara de confusión mezclada con pánico. «¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser?». Emilia sintió que el mundo se le caía encima, su mente girando como un torbellino. ¿Era posible que don Julián estuviera involucrado en algo tan siniestro? La multitud dejó de murmurar y las miradas se tornaron en un fuego de juicio. Emilia dio un paso adelante. «¿Por qué lo harías, don Julián? ¿Por qué arriesgarlo todo?». Ella buscaba respuestas, pero lo único que encontró fue la sombra de un hombre que había dejado de ser un ícono. Don Julián, consciente de que ahora había perdido su control, se volvió hacia Claudia. «Tenía que hacerlo. Lo hice por ti», dijo con desesperación, y el silencio se tornó en un grito silencioso. «¿Por mí?». Claudia estaba en shock, retrocediendo. La traición se sentía como un puñal. Emilia comprendió que lo que había comenzado como un secreto familiar ahora era un laberinto de engaños. Todo lo que pensaba conocer se había torcido. La confianza, la lealtad, todo se deshacía en cenizas. «¿Eres realmente don Julián? ¿Qué nos has ocultado?». El fuego continuaba rugiendo lentamente, como reflejando la tempestad de emociones a su alrededor. Don Julián, de pie entre las llamas y los murmullos de la multitud, se encontraba atrapado. Mientras la noche se llenaba de incertidumbres, la única certidumbre era que la verdad había comenzado a brotar, y sus raíces estaban más profundas de lo que jamás se hubiera imaginado. ¿Pueden todos soportar lo que esté por venir? Las llamas estaban comenzando a apagarse, pero el verdadero fuego apenas comenzaba a arder en sus corazones. Los secretos nunca se apagan completamente, solo esperan el momento adecuado para resurgir. La tensión seguía flotando en el aire, pesada como una niebla. Emilia podía sentir colectivo de confusión y miedo. Claudia, a su lado, no dejaba de mirar a don Julián, sus ojos llenos de preguntas. ¿Por qué está aquí el niño? Emilia no tenía respuestas. Al contrario, su corazón latía con fuerza, como si presintiera que algo sé que iba a estallar. Don Julián, cubierto de cenizas, mantuvo su mirada en el niño, que ahora temblaba visiblemente. «Está a salvo», dijo en voz baja, pero la fragilidad de su voz no convencía a nadie. De repente el niño rompió en llanto. «No quiero estar aquí», decía, buscando refugio en la figura de don Julián. La escena desgarró el corazón de Emilia. Un niño vulnerable en medio de un caos que no entendía. Alguien en la multitud gritó: «Vamos a llevarlos a un lugar seguro». Pero antes que pudieran avanzar, un estruendo retumbó por toda la plaza. Una explosión repentina retumbó en sus tímpanos,
Una de las vigas de la casa de don Julián se derrumbó. El fuego escupió chispas como un dragón enfurecido. Las llamas se elevaron en el aire, y una nube de humo espeso oscureció el cielo, obligando a todos a dar pasos atrás. Emilia, aturdida, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Se dio cuenta, con horror, que lo que había comenzado como un fuego incontrolable, ahora podía convertirse en una trampa mortal. La ansiedad se disparó. «¡Salgamos de aquí!», gritó. Pero Claudia no se movió. Estaba paralizada, como si hubiera visto un fantasma. «¡Claudia!», Emilia la llamó, pero la joven seguía mirando a don Julián. En ese momento, la mujer cubierta de cenizas se acercó a ellos y con voz amarga dijo: «Él no es quien dice ser. Él es responsable de todo». Las palabras de la desconocida pesaban como plomo. Emilia sentía que el aire ya no entraba bien a sus pulmones. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo como si el mundo a su alrededor se desmoronara. Don Julián, en un intento de mantener su imagen de líder, dijo: «Todo esto es un malentendido». «El niño no es tuyo», interrumpió la mujer. La plaza quedó en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los ojos se fijaron en don Julián, preguntándose si lo que la mujer decía era cierto. El rostro de don Julián palideció. «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó, la voz temblando. La multitud murmuraba. Las miradas de desconfianza se multiplicaban como una plaga. Emilia dio un paso adelante. «¿Por qué lo harías, don Julián? ¿Por qué arriesgarlo todo?». Ella buscaba respuestas, pero lo único que encontró fue la sombra de un hombre que había dejado de ser un ícono. Don Julián, consciente de que ahora había perdido su control, se volvió hacia Claudia. «Tenía que hacerlo, lo hice por ti», dijo con desesperación. Y el silencio se tornó en un grito silencioso. «¿Por mí?». Claudia estaba en shock, retrocediendo. La traición se sentía como un puñal. Emilia comprendió que lo que había comenzado como un secreto familiar ahora era un laberinto de engaños. Todo lo que pensaba conocer se había torcido. La confianza, la lealtad, todo se deshacía en cenizas. «Esto no puede ser», dijo Emilia, aturdida. Claudia miraba a su alrededor, buscando respuestas que ya no estaban ahí. «¿Quién eres realmente, don Julián? ¿Qué nos has ocultado?». El fuego continuaba rugiendo lentamente, como reflejando la tempestad de emociones a su alrededor. Don Julián, de pie entre las llamas y los murmullos de la multitud, se encontraba atrapado. Entonces, de pronto, un grito desgarrador surgió del fondo de la plaza. «No pueden dejarlo ir». La voz era familiar, resonante, y todos giraron para ver a un joven que emergía de la sombra. Marco, el hermano de Emilia, perdido hace años en circunstancias misteriosas. Marco, sucio y herido, avanzó tambaleándose e hizo un movimiento desesperado hacia don Julián. «Trabajar para él». La multitud quedó en shock absoluto. Emilia se sintió como si la tierra se deslizara debajo sus pies. «Marco, no es posible», gritó. «Es verdad, lo sé por qué». Pero no pudo terminar. En un instante, otro estallido resonó. Una parte del edificio colapsó y Marcos fue lanzado hacia atrás, cayendo al suelo. Emilia sintió cada fibra de su ser desgarrarse. El mundo que conocía estaba en peligro de desmoronarse, y las llamas no se apagaban, solo amenazaban con engullir la verdad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, sintiendo que todo se escapaba de su control. El rostro de don Julián era ahora un enigma cubierto de cenizas, y las respuestas se volvían más peligrosas que el mismo fuego que consumía su hogar. Las llamas y gritos parecían ir en aumento. Todo se superponía.
Revelaciones, secretos y traiciones. Emilia comprendía que el caos era solo el principio. ¿Qué otras verdades eran capaces de salir de las sombras? La noche estaba llena de sorpresas, y el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. La confusión en la plaza era palpable. La multitud murmuraba, mientras Emilia se sentía atrapada entre el horror y la incredulidad. Marco estaba ahí, su hermano perdido, afirmando que don Julián lo había secuestrado. Todo parecía un mal sueño en el que las verdades se distorsionaban ante sus ojos. Claudia, a su lado, todavía trataba de asimilar las revelaciones. «Eso no puede ser», gritó Claudia, su voz quebrándose. Su mundo se desmoronaba, y Emilia sintió un nudo en el estómago. Las llamas rugían detrás de ellos, pero el verdadero fuego era la confusión y la traición que se cernía sobre ellos. Cálmense, por escalofrío recorrerla. ¿Quién era esta mujer? Pero antes de que pudiera procesarlo, la plaza entera se llenó de murmullos. «Don Julián ha estado haciendo cosas terribles», gritó otro aldeano indignado. La multitud comenzaba a arder en rabia. Los ojos de sequedad de la gente buscaban respuestas. Reclamaban justicia. Ninguno de ellos quería escuchar más excusas. «¡No lo entienden!». Don Julián trataba de imponer calma, pero su voz, que alguna vez había sido autoritaria, sonaba desesperada. «Hice lo que tenía que hacer para protegerlos. A todos». «¿Cómo puedes decir eso?», exclamó Emilia, dando un paso al frente. «¿Te crees un héroe? ¿Tu protección incluye secuestrar niños?». Las palabras volaron entre la multitud, llenando el aire con un peso angustiante. La mujer del fondo dio un paso adelante, más cerca de don Julián. «¿Qué significa eso de proteger? Protegerte a ti mismo. La verdad está al descubierto». Su mirada era feroz. Las llamas seguían iluminando la escena, reflejando el sudor y el miedo en los rostros de todos. «¡Basta!», gritó don Julián de repente. Su voz retumbó y un silencio incómodo se apoderó del lugar. «No saben lo que están diciendo». Pero Emilia sabía que era demasiado tarde. La fe ciega que había mantenido la comunidad unida estaba empezando a desvanecerse. Y en ese momento, algo inesperado sucedió. Un fuerte crujido y una parte del techo chamuscado empezó a tambalearse. La multitud retrocedió en un instante. Gritando, fue como un latido de terror. «¡Sálganse del camino!», alguien gritó. Comenzó a caer, y en un abrir y cerrar de ojos, un trozo del lugar se desmoronó ante ellos, levantando una nube de polvo y escombros hacia alrededor. Emilia reaccionó instintivamente, empujando a Claudia hacia un lado. Pero justo cuando pensaban que lo peor estaba por venir, el suelo bajo sus pies empezó a temblar, como si todo estuviera a punto de colapsar. Emilia sintió el suelo ceder. «¡Sujétate!», gritó mientras se tambaleaban, y en ese momento de caos, un grito desgarrador emergió de los escombros. Era una voz familiar, una que todos conocían. «¡Ayúdenme!». Corrieron las miradas nuevamente hacia don Julián, que yacía atrapado entre algunas vigas caídas, incrédulo, gritando en desesperación. «¿Pero cómo?», Emilia murmuró, el pánico llenando su pecho. La imagen de su antiguo amigo, ahora atrapado y vulnerable, la golpeó. Era posible que en medio de todas las revelaciones el líder carismático estuviera realmente en peligro. La multitud quedó en shock entre la confusión y el desasosiego. «¿Qué hacemos?», preguntó Claudia,
mirando a Emilia, buscando respuestas. Pero Emilia no sabía qué creer. En su corazón todo estaba revuelto. El circo emocional se apoderó de sus mentes. El fuego, el polvo y las verdades ocultas que emergían como demonios. ¿Podrían rescatar a don Julián? ¿Podrían rescatar la verdad también? Mientras las llamas seguían devorando el hogar de lo que antes fue su refugio, Emilia sintió que todo estaba en la cuerda floja. La noche apenas comenzaba. ¿Qué otros secretos esperarían ser revelados en el caos que había desatado su pueblo? La confusión. En la plaza era palpable. La multitud murmuraba mientras Emilia se sentía atrapada entre el horror y la incredulidad. Marco estaba ahí, su hermano perdido, afirmando que don Julián lo había secuestrado. Todo parecía un mal sueño en el que las verdades se distorsionaban ante sus ojos. Claudia, a su lado, todavía trataba de asimilar las revelaciones. «Eso no puede ser», gritó Claudia, su voz quebrándose. Su mundo se desmoronaba y Emilia sintió un nudo en el estómago. Las llamas rugían detrás de ellos, pero el verdadero fuego era la confusión y la traición que se cernía sobre ellos. «Cálmense, por favor», intentó intervenir don Julián, pero su rostro, cubierto de cenizas, ya no inspiraba respeto. La gente comenzaba a retroceder. «Este niño está confundido, no sábelo». «¿Qué dice?», dijo, casi suplicando. Emilia apretó los puños. ¿Cómo podía seguir defendiendo lo indefendible? «No estás solo en esto», gritó una voz femenina desde la multitud. Todos giraron la mirada hacia una mujer que había estado observando desde el fondo. Tenía el cabello desarreglado y un brillo en los ojos que mostraba determinación. «Yo también fui una de sus víctimas. Él me arruinó la vida». La voz de la mujer era un eco de dolor y rabia. Emilia sintió un escalofrío recorrerla. ¿Quién era esta mujer? Pero antes de que pudiera profesarlo, la plaza entera se llenó de murmullos. «Ella tiene razón. Don Julián ha estado haciendo cosas terribles», gritó otro aldeano indignado. La multitud comenzaba a arder en rabia. Los ojos vacíos de la gente buscaban respuestas, reclamaban justicia. Ninguno de ellos quería escuchar más excusas. «No lo entienden. Don Julián trataba de imponer calma, pero su voz, que alguna vez había sido autoritaria, sonaba desesperada. Hice lo que tenía que hacer para protegerlos, a todos». «¿Cómo puedes decir eso?», exclamó Emilia, dando un paso al frente. «¿Te crees un héroe? ¿Acaso tu protección incluye secuestrar niños?». Las palabras volaron entre la multitud, llenando el aire con un peso angustiante. La mujer del fondo dio un paso adelante, más cerca de don Julián. «¿Qué significa eso de proteger? ¿Protegerte a ti mismo? La verdad está al descubierto». Su mirada era feroz. Las llamas seguían iluminando la escena, reflejando el sudor y el miedo en los rostros de todos. «¡Basta!», gritó don Julián de repente. Su voz retumbó y un silencio incómodo se apoderó del lugar. «No saben lo que están diciendo». Pero Emilia sabía que era demasiado tarde. La fe ciega que había mantenido la comunidad unida estaba empezando a desvanecerse, y en ese momento algo inesperado sucedió. Un fuerte crujido, y una parte del techo chamuscado empezó a tambalearse. La multitud retrocedió en un instante, gritando. Fue como un latido de terror. «¡Sálganse del camino!», alguien gritó. La estructura de la casa antigua comenzó a caer, y en un abrir y cerrar de ojos, un trozo del lugar se desmoronó ante ellos, levantando una nube de polvo y escombros a su alrededor. Emilia reaccionó instintivamente.
empujando a Claudia hacia un lado. Pero justo cuando pensaban que lo peor estaba por venir, el suelo bajo sus pies empezó a temblar. Emilia sintió que la tierra cedía. «Sujétate», gritó mientras se tambaleaban. Y en ese momento de caos, un grito desgarrador emergió de los escombros. Era una voz familiar, una que todos conocían. «¡Ayúdenme!». Corrieron las miradas nuevamente hacia don Julián, que yacía atrapado entre algunas vigas caídas, incrédulo, gritando en desesperación. «¿Pero cómo?», Emilia murmuró, el pánico llenando su pecho. La imagen de su antiguo amigo, ahora atrapado y vulnerable, la golpeó. ¿Era posible que en medio de todas las revelaciones el líder carismático estuviera realmente en peligro? La multitud quedó en shock entre la confusión y mientras la gente titubeaba, una sombra emergió del fondo. Un hombre alto, con una mirada seria y un abrigo desgastado, se abrió paso entre la multitud. Emilia lo reconoció de inmediato. Era Miguel, el hermano de don Julián. Te había desaparecido años atrás. «Yo tengo que hablar», gritó Miguel, empujándose entre la gente. Sus ojos estaban ardientes, llenos de determinación. Todos giraron sus miradas hacia él. «Tengo información que cambiará todo. Don Julián, él no es quien dicen que es. Todo esto es un encubrimiento». Un silencio denso envolvió a la plaza. Emilia sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Todo se estaba complicando aún más. ¿Qué más podía haber ocultado don Julián? La tensión escalaba. Nadie sabía qué esperar. Don Julián, atrapado y en medio de él. «Caos». Parecía perder el control. «¿Qué estás diciendo, Miguel?». La desesperación era evidente en su voz. «Te lo diré. Es hora de que la verdad salga a la luz, hermano». Miguel avanzó, señalando a don Julián. «No eres el salvador que todos creen. Eres el villano en esta historia, el que ha manipulado a todos. Dame una oportunidad y te mostraré». Las llamas se reflejaban en los rostros de la multitud, paralizando a cada uno de ellos. Mientras un nuevo giro de eventos se desarrollaba, ¿qué secretos estaba a punto de revelar Miguel? ¿Podría ser que todo lo que creían estuviera basado en mentiras? Mientras la tensión crecía, Emilia se preguntó si alguna vez podrían recomponer las piezas de su historia desmoronada. La noche apenas comenzaba y el verdadero caos estaba por desatarse. Emilia sintió como su corazón latía a 1000 por hora. El caos aumentaba a su alrededor. Cada persona en la plaza parecía absorber el peso de las palabras de Miguel, su hermano. «Don Julián no es quien dice ser», resonaban en su mente como un eco interminable. Las llamas iluminaban las caras de la multitud. Sus sombras reflejaban la confusión y el horror. Marco, el hermano perdido de Emilia, estaba allí. Se sentía real, pero al mismo tiempo tan lejano. «¡Ayúdame!», había gritado, atrapado en un mundo oscurecido por secretos. Claudia miró a Emilia, su mirada una mezcla de compasión y miedo. «¿Por qué ahora, Miguel? ¿Qué pasó?». Miguel miró a su hermano. «Todo lo que don Julián ha hecho, toda esta fachada, es una mentira. Él ha sido el responsable de tantas desapariciones. De la mía también». La palabra desapariciones golpeó en el aire como un trueno. Mientras la tensión en la plaza aumentaba, don Julián, con el rostro descompuesto, se giró hacia Miguel. «¡Cierra la boca!», gritó, pero su voz ya no tenía el mismo poder. Las inseguridades llenaban el ambiente, y como si fueran reflejos de la desconfianza,
Los murmullos de la multitud comenzaban a agitarse, como un mar embravecido. «¡Espera!», gritó una voz conocida, desde la parte trasera de la multitud. Era Rosa, la madre de Marco, que había estado buscando a su hijo durante años. Su rostro estaba lleno de desesperación y determinación. «Yo sé lo que pasó. Miguel, tú estuviste involucrado en todo esto. No puedes echarle la culpa solo a don Julián». Miguel se volvió, asombrado. «¿Qué?». La incredulidad se dibujaba en su expresión. Pero antes de que pudiera reaccionar, Rosa continuó. «Estuviste en el fondo de aquellas reuniones secretas. Tú también eres parte de esto. Tú sabías». El corazón de Emilia se detuvo un momento. Todo el mundo hasta ese punto había estado apuntando dedos hacia don Julián. Nadie había considerado que Miguel pudiera ser un cómplice, pero ahora el miedo comenzó a calar hasta lo más interno de su ser. Este juego de engaños era más profundo y oscuro de lo que había imaginado. Las llamas de la casa de don Julián crujían detrás de ellos, pero la verdadera razón del incendio estaba en el aire. De repente, un potente estallido rompió la tensión. Uno de los muros colapsó y un hilo de humo negro se alzó. La multitud gritó, retrocediendo abruptamente. Miguel, atrapado por el pánico, comenzó a tambalearse. «No es lo que creen. Yo lo hacía para salvar a Marco. Hay cosas en fuego». «¿Qué es eso?», murmuró alguien, y el miedo se deslizó como una sombra. Ante la horrorizada mirada de todos, el objeto comenzó a despegarse del escombro. En un instante una figura apareció entre las llamas. Emilia entrecerró los ojos, tratando de entender. ¿Era un hombre? ¿Una mujer? El aire estaba pesado. Entonces lo que nadie esperaba. Un rostro, conocido, pero distorsionado por la locura, apareció. Era el padre de don Julián. «Vine por lo que me pertenece», gritó con una risa frenética, mientras la locura brillaba en sus ojos. La plaza entera cayó en un silencio gélido. Este giro de los acontecimientos desató una serie de murmullos, y el caos se convirtió en un atisbo de terror. ¿Qué hacía allí? ¿Qué secretos había mantenido? Mientras los trozos de la historia se deshacían al instante, Emilia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Don Julián, su amigo eternamente admirado, se estaba convirtiendo en el centro de un misterio aterrador. Y en ese caos, el eco de la risa resonó, como una tormenta que se avecinaba. Todo lo que había en la plaza estaba a punto de cambiar para siempre. Pero, ¿quién era el verdadero enemigo? La verdad parecía golpearlos con cada estallido de fuego que surgía. Las llamas se extinguían, pero los secretos apenas comenzaban a arder. ¿Serían capaces de enfrentar lo que estaba por venir? Emilia sintió cómo su corazón latía desbocado. El caos a su alrededor se intensificaba. Cada persona en la plaza absorbía las palabras de Miguel, como si fueran un veneno. «Don Julián no es quien dice ser», resonaba en su mente, cada eco más fuerte que el anterior. La confesión golpeaba como una tormenta, llevándose con ella la ilusión de seguridad que habían tenido todos. Las llamas danzaban detrás de ellos, iluminando las caras llenas de horror. Marco, su hermano, estaba allí, atrapado en medio de todo, levantando la mano, buscando una salida. Clara, aún aturdida, miraba a don Julián. La admiración en sus ojos estaba desapareciendo rápidamente. ¿Por qué ahora, Miguel? ¿Qué pasó realmente? Clara apenas podía entender la magnitud de la situación. Miguel, con sus ojos llenos de rabia y tristeza,
Se dirigió a don Julián, quien se parecía cada vez más pequeño. Te has cubierto con mentiras durante demasiado tiempo. Esto no solo se trata de mí, se trata de todos nosotros. Cada palabra que salía de su boca tenía el peso de una explosión. Cada sílaba, un nuevo destello de desesperación. ¡Cierra la boca!, gritó don Julián, pero su voz no tenía el mismo poder ahora. A medida que la multitud murmuraba, la mirada de alguien, desde la parte trasera, captó la atención de todos. Una figura emergió del humo, unos ojos brillando a través del ruido y el escombro. ¿Qué está pasando aquí? Era el viejo Daniel, el sabio del pueblo, con su bastón en mano, atravesando la penumbra del caos. La multitud se dividió, dejando una senda para él. Su presencia era calmada a pesar del pánico. «Daniel», gritó Claudia, corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera llegar, una parte del edificio se sacudió, temblando como si estuviera a punto de derrumbarse. El estruendo resonó y todos se volvieron a mirar, pero lo que sucedió a continuación fue una conmoción. En un abrir y cerrar de ojos, el viejo Daniel colapsó, como una hoja de papel arrugada, mientras algo en el suelo se movía. Un gasp colectivo llenó el aire. Emilia se quedó paralizada. «¡No!», gritó ella, mientras la imagen del viejo caía se grababa en su mente. Miguel se acercó corriendo a ayudar, pero fue demasiado tarde. Daniel se arrastró hasta ellos, con su rostro lleno de sangre. «La verdad no pueden dejar que se pierda», murmuró con agonía. Su voz se desvanecía, y todos quedaron inmóviles, atrapados entre el terror y la incertidumbre. «¡Maldición!», murmuró don Julián, su rostro ahora pálido como una cera. «Tú sabías». Los ojos de Daniel se encontraron con los de don Julián, llenos de un rayo de entendimiento. En ese momento, la sensación de traición y horror se apoderó de la plaza. Emilia sintió su corazón estrujarse. «¿Qué haces?», gritó Miguel, intentando arrastrar a Daniel hacia un lugar seguro. Pero el viejo, con su último aliento, volvió a hablar. «No puedo». Las llamas lo rodeaban, mientras la multitud se agolpaba y la desesperación aumentaba. «¡Deténlo!». Y un nuevo horror emergió de entre el humo. Un objeto, un enorme cofre de madera antiguo y desgastado, se elevó hacia ellos como un espectro salido de las sombras. «¡Eso no es posible!», gritó Emilia, mientras los recuerdos de su infancia le golpeaban. Era el cofre que había visto en casa de don Julián, el que contenía pedazos de su historia. No había tiempo para pensar. Las llamas se aproximaban cada vez más y el polvo llenaba sus pulmones. «Es hora de que todos conozcan la verdad», aulló don Julián, mientras la figura del viejo Daniel caía de su lado, como si hubiera sellado un destino oscuro. Todo dio un vuelco en un instante. Emilia se dio cuenta de que el tiempo se acababa y que, de alguna manera, la conexión que todos compartían se estaba desvaneciendo. La multitud retrocedió, pero no antes de que la visión del cofre se llenara de sombras. «¿Qué hay dentro?», murmuró alguien. Emilia sintió que la realidad se tambaleaba. Era un instante de claridad, el horror que los rodeaba, la traición de aquellos a quienes habían amado. Todo estaba tanto más entrelazado de lo que jamás habían imaginado. Mientras las llamas rugían y la plaza caía en la confusión, Emilia sintió un nudo apretado en su garganta. Se prometió a sí misma que no dejaría que ese legado de secretos se esfumara. Y mientras el nuevo horror se cernía sobre ellos, una pregunta se convirtió en un grito en su mente. ¿Qué locura estaba a punto de revelarse? ¿Estarían todos preparados para enfrentar lo que llevaba tanto tiempo escondido?
La verdad, como el fuego, estaba lista para consumirse. La plaza en medio del caos del fuego se llenó de murmullos y gritos de indignación. La tensión era insoportable. Emilia se sintió abrumada por la revelación del viejo Daniel, quien en su último aliento había revelado que don Julián no era el salvador que todos habían creído. La imagen de su amigo, ahora vulnerable y atrapado, le causaba un nudo en la garganta. ¿Era posible que todo lo que había admirado estuviera construido sobre mentiras? «Es hora de que la verdad salga a la luz», gritó Miguel, y sus palabras resonaron como un eco en la multitud. Las llamas danzaban detrás de él, iluminando su rostro lleno de rabia y determinación. Emilia no podía permitir que ese momento pasara sin hacer algo. Miró a Claudia, cuyo rostro reflejaba la confusión y el pánico, y comprendió que a pesar de todo, debían enfrentar juntas lo que se revelara. Don Julián gritó atrapado entre los escombros, pero las llamas lo envolvían y sus intensos gritos resonaban como fracturas en el aire. Emilia sintió que el corazón le latía descontroladamente. Ya no podía ignorar lo que había visto. Su mentor, su amigo, un hombre venerado, estaba sumergido en una red de engaños. «No tengo tiempo para esto», espetó Miguel, arrojándose sobre la estructura derrumbada, mientras la multitud contenía la respiración. Todo estaba a punto de colapsar. «Tienes que levantarte, don Julián. Todos merecen saber la verdad». De repente, una explosión resonó. El cofre, que parecía ser la clave de la verdad, se encontraba sobre las llamas, mientras los gritos de los aldeanos se mezclaban con el crujido del fuego. Emilia sintió una angustia punzante, un dolor intenso. Todo se alejaba de su control. «¡Lo tengo!», exclamó Miguel, extendiendo la mano hacia el cofre. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una chispa voló hacia él, y se vio obligado a retroceder. «No podemos dejar que esto se queme. La verdad necesita salir». Entonces, con un acto de valentía que Emilia nunca pensó que vería, se lanzó hacia adelante, arrastrándose entre las llamas y el humo. «Lo haré», gritó, buscando el cofre. Su mente se llenó de recuerdos, las risas, los abrazos, las promesas. No podía dejar que todo eso se perdiera en el fuego de los secretos. Mientras las llamas le lamían la piel, logró alcanzar el cofre. Sus dedos rozaron su superficie hostil. «¡Lo tengo!», exclamó, pero el precio era alto. El calor la abrumaba, su piel ardía y el humo comenzaba a nublarle la mente. Con un último empujón, empujó el cofre hacia el centro de la plaza, donde la multitud lo miraba asombrada. «El pasado debe dejar de atormentarnos. Es hora de enfrentar lo que hemos ocultado». Emilia, inspirada por el dolor y el coraje, estaba lista para desvelar cada secreto. El aire se volvió pesado, y mientras la multitud retrocedía, don Julián, aún atrapado, dejó escapar un lamento. «¿Por qué? ¿Por qué el niño?». «No, es lo que piensan. Yo lo hice por ustedes». Miguel furioso se acercó a él. «¿Y qué hay del dolor que causaste? Eras nuestro protector, pero tu ambición despertó monstruos». En ese momento, el cofre se abrió de golpe. Una bruma oscura emergió, como si todos los secretos que contenía escaparan juntos al unísono. Emilia sintió una mezcla de miedo y alivio. La verdad estaba a la vista. La plaza resonó con el murmullo de la revelación. Las llamas comenzaron a apagarse, y aunque se llevaban consigo un pedazo del pasado, era el momento de la redención. Emilia se dio cuenta
de que podría haber esperanza en el caos. Los errores se cometen, pero no podemos seguir así. Defendamos juntos la verdad. La multitud, al principio reacia, empezó a asentir. El eco de la voz de Emilia creció, resonando en cada rincón. Juntémonos, reconstruyamos lo que se ha dañado. No dejemos que el pasado determine nuestro futuro. Don Julián, aún atrapado, contemplaba los que una vez habían admirado. La realidad lo había alcanzado. «Lo siento», murmuró, y esa humildad, aunque tardía, resonó en la oscuridad que lo rodeaba. Miguel y Rosa se acercaron, ofreciendo su mano a la multitud. «No estamos solos», dijo Rosa con una voz firme. «Podemos levantarnos de las cenizas». Aunque la noche había sido oscura, el amanecer de un nuevo día brillaba en el horizonte y la plaza comenzó a llenarse de un nuevo sentido de propósito. Emilia sintió una punzada de esperanza. Juntas podrían enfrentarlo. Y así, mientras la multitud se dispersaba, dejando a un lado sus diferencias, sus corazones resonaron con un nuevo latido. No podían cambiar el pasado, pero el futuro era un lienzo en blanco. Emilia miró a Claudia y a Miguel. Quizás la administración de la verdad requeriría más valentía que la traición, pero juntos podrían lograr cualquier cosa. Y ante la entonación de nuevas promesas, un grito emergió en el aire. «¡Levántate y suscríbete al canal para que estas historias continúen! Dale a ese botón de me gusta ahora. Tu apoyo es crucial. Inunda los comentarios con tus teorías y no te olvides de compartir este video con amigos que necesitan saber lo que pasó. Esto es solo el principio. No esperes ni un segundo más. Sé parte del cambio».